Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Hoy vamos a conversar con Ana Sosa y Jaime Páramo desde Galicia, España, en donde tienen varios proyectos y bueno, es una conversación bastante amplia que tocamos un montón de temas como los principios de la agricultura sintrópica y cómo aplican esta técnica en un clima atlántico. Hablamos de la importancia de las semillas tradicionales, de la diversidad de cultivos y también un poco de herramientas para la agroforestería. Con este episodio estamos lanzando nuevos beneficios para nuestra comunidad en Europa. Estamos súper contentos por eso porque no teníamos beneficios físicos y presenciales en Europa y ahora ya tenemos. Y son 3 nuevos proyectos aliados que Jaime y Ana nos están trayendo. El uno es el proyecto Dispersor, que es el proyecto de Jaime. El otro es Calará Agroforesta, que es el proyecto de Ana. Y en ambos proyectos ellos nos ofrecen 20% de descuento en cursos, asesorías, diseños particulares y esto está disponible en España y en Portugal. Y además tienen un proyecto con otro socio de ellos, se llama Jardín de Bolso, que es una tienda online en donde venden herramientas especializadas para la agroforestería y venden libros relacionados a la agricultura sintrópica y más cosas así. Y eso está disponible para toda Europa y los miembros de Radio Semilla tienen 10% de descuento en todos los productos de la tienda. Así que si estás en Europa, esta es una gran oportunidad para finalmente hacerte miembro de Radio Semilla y ya tienes muchas razones, además de acceder a estos beneficios y descuentos vacancísimos, también nos van a ayudar a que podamos seguir produciendo este podcast. Así que entra a radiosemilla.com/apóyanos, súmate a la comunidad y si por cualquier razón no puedes hacer un aporte económico, también nos ayuda muchísimo si compartes con tu gente este podcast, si nos sigues en redes, si compartes nuestras historias y nuestras publicaciones, si se suscriben a nuestro canal y nos califican en cualquiera que sea la plataforma que nos están escuchando, todo ese tipo de cosas. Eso, sigan en redes también a Proyecto Dispersor, a Calará Agroforesta. Todos esos enlaces van a estar disponibles en las notas del episodio. Y nada más. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les sea útil este episodio y que lo disfruten. Les mando un abrazo muy grande. Bueno, bienvenidos a Radio Semilla. Ana Sosa y Jaime Páramo. ¿Jaime Páramo o Otero Páramo? Bueno, Otero Páramo, para no descuidar a ninguna de las familias. Ajá, no estaba seguro. Y en tal caso, entonces igual eso es Ayala también, porque mi madre se va a molestar si no. Ana Sosa Ayala, Jaime Otero Páramo, bienvenidos a Radio Semilla. Qué lindo tenerlos aquí. Gracias por su paciencia. Tuve un problema técnico, gracias a los problemas eléctricos que tenemos aquí en Ecuador, pero también gracias a mi falta de costumbre de grabar entrevistas online. Casi todas hago en presencial. Entonces por ahí tuve algunos problemillas y ustedes me tuvieron que esperar un rato, así que les agradezco mucho su paciencia. Y gracias por estar aquí. Qué lindo y qué honor poder conversar con ustedes hoy. ¿Cómo están? Bueno, antes de nada, muchas gracias a ti, Felipe, por invitarnos y ya sabes, nosotros somos fans de Radio Semilla y estar aquí es un placer. Sí, por mi parte lo mismo. Muchísimas gracias. Entendemos lo de online. También nos encantaría estar ahí para lo presenciado. Quién sabe, un día, ¿no? Podamos. Y muy feliz de poder compartir un poquito de nuestro tiempo. Eso es muy emocionante, la verdad. Qué lindo. ¿Y cómo fue que llegaron a Radio Semilla? ¿Cómo es que escucharon de esto? Pues es buena pregunta. ¿Cómo empezó esto? Sí. Para mí yo creo que fue durante la pandemia y fue algo literalmente, estaba empezando a escuchar podcast y me metí a ver si había algo sobre semillas, me parece. Y ahí apareció Radio Semilla, claro. Yo creo que fue por culpa de Ana, que yo empecé a escuchar. También para mí los podcasts no formaban parte de mí y la verdad que en cierto momento vi Radio Semilla y yo soy una persona, luego podemos hablar, pero obsesionado con las semillas hace muchos años. Y no tenía sentido escuchar algo. O sea, tenía sentido que escuchase algo que se llama Radio Semilla, ¿no? Porque habría algo interesante. Y escuché los primeros y me enganché. Eso es la verdad.
Qué bien, qué lindo saber que nos escuchan ahí al otro lado del charco. Y también que tenemos esta entrevista porque en estos 120 y algo de episodios que llevamos no tenemos todavía una entrevista propia con gente trabajando en Europa. Por ahí han habido españoles en el podcast, pero casi todos que están exiliados o expatriados por acá, por Latinoamérica. Entonces, qué lindo también saber un poco de allá porque tenemos muy poca conexión, digamos, con los movimientos agroecológicos, permaculturales de España. Así que no solo están representándose a ustedes, sino a toda Europa en este episodio. ¡Wow! No, mentira. Es mucho peso. Quisieran contarnos un poco de dónde vienen sus crianzas, en dónde crecieron. Bueno, yo me crié en Madrid, no en la propia ciudad, en el centro de la ciudad, sino en un pueblito a las afueras, una urbanización a las afueras más bien. Todo con casas con jardines así amplios. Y yo vivía con mis padres en una casita, se separaron y mi padre se fue a la ciudad y mi madre quedó allí en las afueras, ¿no? Esto es una zona que está muy cerca de la Sierra de Madrid, una zona con cierta humedad y con tradición de hacer jardinería y este tipo de cosas. Mi abuela, que era de un pueblo de Toledo, un pueblito pequeño, tenía afición por los frutales y entonces tenía en su jardín lleno de frutales y de árboles que daban flor y algún árbol de sombra, algunas aromáticas, y de vez en cuando hacía un poco de horticultura. Y yo esto, como mis padres se separaron, pasaba mucho tiempo con mi abuela y pasé mucho tiempo fuera en la tierrita. Y recuerdo, bueno, después mi madre se casó otra vez y se fue a vivir al centro de Madrid, a la ciudad. Entonces yo recuerdo como esta separación temprana como de mi familia, pero por supuesto de la tierra también, de este trabajo con mi abuela. De hecho, curiosamente dejaron de gustarme las manzanas en esa época, como esas manzanas de supermercado, de tienda de ciudad, dejé de comer manzanas durante muchos años y hasta que años después no fui a trabajar un poco y a vivir en el campo, no me di cuenta de por qué motivo era, ¿no? Pero claro, las manzanas no saben a nada en Madrid en comparación. Claro. Y bueno, entonces me crié en Madrid, pero con un vínculo muy estrecho con esta tierra gallega donde ahora vivimos Jaime y yo, Viveira. Viví por muchos lugares y viajé por el mundo en la juventud temprana y al final acabé en el pueblo donde venía desde niña, con mi familia y con Jaime. Uh-huh. Y Jaime, tú eres gallego de cepa. Bueno, eso me dijeron. Sí, tengo 38 años ahora, soy gallego y nací en una ciudad que se llama La Coruña, que está en el noroeste de la península ibérica, y podría decir que soy un chico de ciudad. Desde que nací hasta los 19 años viví en la ciudad, en un edificio de 19 plantas, en un pequeñito cuarto, en una pequeña casa junto a mis padres y a mi hermana. Y suelo contar que lo que me mantuvo un poco conectado a esa parte más natural, que es a veces difícil de vivenciar en las ciudades, porque La Coruña está conectada al mar. Tenemos 7 playas, estamos rodeados del océano, y para mí el mar ha sido y es y será, creo, el primer ecosistema donde yo me podía vincular, ¿no?, a una otra dimensión. Y toda mi infancia, adolescencia y juventud, el mar siempre ha sido un lugar de placer, de descubrimiento y de desconexión de esa parte urbana. Y digamos que un poco parecido a lo de Ana, aquí en la época en que Ana y yo nos criamos, ¿no?, y crecimos, ¿no?, en nuestra adolescencia, era muy típico que las familias tuviesen ya la segunda casa, ¿no? El turismo ya había surgido como un movimiento habitual, ¿no?, en el panorama popular, y mis padres, que eran de Coruña, tenían una casa en la colonia, digamos, original de la familia de mi padre, que es en Viveiro, en el pueblo que comentaban. Y aquí vivía todavía durante gran parte de mi infancia y adolescencia mi tía abuela, que era la guardiana de las tierras que hoy cultivamos y cuidamos. Entonces los fines de semana, Navidad, Semana Santa, épocas no más libres que mis padres no tenían trabajo, pues nos veníamos acá, ¿no? Y digamos, os suelo decir que esa fue mi gran oportunidad para vivenciar cómo es una vida en la ciudad, cómo es una vida en el campo, y sobre todo una cosa que me chocaba un montón
y que me entristecía y que no comprendiera cómo las relaciones humanas funcionaban en un lugar o otro. No quiere decir que todas las relaciones humanas en una ciudad sean iguales, pero eran más superfluas, menos próximas, ¿no? Y eso siempre me llamó la curiosidad, que lo fácil que era hacer amigos y tener un afecto más íntimo en el campo por tus vecinos, y lo cuán fríos eran los vecinos de las 17 plantas del edificio donde yo vivía, que a veces hasta costaba que les sacases un buenos días o ni siquiera sabían los nombres, ¿no? Y no tenía ningún amigo, ¿no? Era algo que me entristecía mucho de la ciudad. Entonces, bueno, el campo siempre me tiró, sobre todo por la humanidad que se respiraba, ¿no? Que se vivía. Luego un poco nacemos de ahí, ¿no? Yo creo que nuestra generación, Occidente, la mayoría, ¿no? El grueso sale de las ciudades, porque la generación de nuestros padres abandonó el campo, o sus padres abandonaron el campo, y la gran concentración poblacional estaba en las ciudades cuando nosotros nacimos. Digamos que formamos parte ambos, creo, de una nueva generación que nos gusta llamarnos neorurales, ¿no? Porque hemos invertido la tendencia de ir de la ciudad al campo, al contrario que hicieron nuestra generación anterior o las dos anteriores, que se fueron del campo para ir a la ciudad en búsqueda de una vida mejor. Y esto tiene mucho que ser... O sea, esta parte es una temática que es interesante compartir porque forma parte de la historia de los europeos, como decíamos antes, o de por lo menos de los españoles, ¿no? Donde el abandono del campo ha supuesto, a lo mejor, no sé una cifra exacta de datos oficiales, pero probablemente un 80-90% de lo que era el campo se ha ido a las ciudades en los últimos 100 años, y el territorio habla de eso, ¿no? Hay miles de aldeas abandonadas y sigue ocurriendo, que ya menos. Eso te iba a decir, allá se escucha siempre de pueblos abandonados, ¿no? De casas libres, de gente que puede ir a vivir gratis en una casa o comunidades incluso que se asientan en pueblos abandonados, ¿no? Aquí casi no existe eso. Sí, aquí hay muchos. El paradigma está curioso en este momento porque hay un tránsito bidireccional. Creo que fue ayer justo en una comida con más gente, escuchaba a un chico decir: es que en mi aldea somos 18, la media de edad está en 65, solo trabajamos 2 personas, que son las que cuidamos a las vacas y mantenemos un poco la actividad económica, ¿no? Más activa, y el resto pues está ahí en sus etapas finales de vida, ¿no? Pero esto eran pueblos más del interior. El fenómeno que se está dando en la costa en este momento, y sobre todo en todo el norte peninsular ibérico, y la costa en Portugal, o sea, un montón de regiones, es que estamos teniendo un montón de nuevos colonos, digamos, colonos que buscan refugio climático, colonos que buscan tierras accesibles, ¿no? Y Galicia, pues antaño, hace, vamos a decir, 200 años, había un pueblito en cada huequito de cada montaña, mandabas 5 kilómetros y había un pueblito, y es todo el territorio así. Y ahora toda esa red que un día vivió una época poblada está casi por rellenar, ¿no? Y como comentabas, incluso hay ayuntamientos que les pagaban gente, ¿no? O beneficios fiscales, o un sueldo, o si tienes niños, o si quieres tener niños, pues te pagan la escuela de los niños, ¿no? Como que hay siempre incentivos al retorno, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que luego la gente... Bueno, esto se posibilita porque hay trabajos online, pero en realidad la gente no sabe vivir ni trabajar en el campo, ¿no? Que es un grave problema, porque nuestra generación nace en la ciudad, desconectado de la tradición, desconectado de la agricultura, desconectado del paisaje, y con un paisaje extremadamente degradado, extremadamente empobrecido, y con una cultura extremadamente desconectada, ¿no? Lo que hizo salir a la generación de nuestros padres o nuestros abuelos del campo era realmente una vida dura, ¿no? Y dificultades. Que nuestros abuelos nos decían, estáis locos. O sea, ¿cómo vais a volver ahí a donde nosotros casi nos morimos de hambre, ¿no? Bueno, hay un tema interesante para compartir, sobre todo para que la gente conozca la realidad
Claro, porque también casi se mueren de hambre, me imagino, porque fue justo en una época en donde la industrialización se convirtió en el nuevo paradigma de la sociedad y el campo quedó no solo abandonado de alguna forma por el Estado, sino atacado por la industria, ¿no? Entonces me imagino que ahí, claro, sufrían problemas fuertes los campesinos de alguna manera, me imagino. Y ahora es diferente, tampoco creo que sea fácil, pero también ya en todo el campo hay internet y hay otras oportunidades también, ¿no? Al menos en mi caso, que tengo algo parecido que ustedes, que yo nací en la ciudad y ahora vivo en el campo, pero estoy aprendiendo todavía a entender cómo se vive en el campo, porque no, claro, nunca aprendí, casi nadie de mis allegados tiene idea de cómo vivir en el campo. Y en este proceso de aprendizaje no podría vivir si no fuera porque al mismo tiempo puedo hacer trabajos más citadinos porque tengo internet, ¿no? Y qué sé yo. Entonces, claro, hay otras oportunidades, supongo. Me gustaría que me cuenten un poquito de su ecosistema, de cómo es Galicia. Este mar que nos cuentas es el Atlántico abierto, entiendo, ¿no es cierto? Ahí al frente de, digamos, ustedes están ahí arriba de Portugal. Pero, ¿cómo es el ecosistema? ¿Qué tipo de clima hay? Tal vez si nos dan un vistazo general de cómo se ve su provincia, no solo climáticamente, sino tal vez un poco socialmente también. Bueno, sobre el mar yo creo que mejor que hable Jaime, pero del paisaje hay muchas cosas que podemos decir, así que intentaré ser un poco concreta y transmitir una imagen, así que podéis haceros a la idea. Tenemos un clima frío en el interior, templado en la costa, muy húmedo. La mayor parte del año llueve, incluso en verano, o sea, los veranos en Galicia son famosos por ser lluviosos. Galicia es una región grande, entonces hay varios microclimas y regiones climáticas ligeramente diferentes, pero nosotros estamos en una zona especialmente húmeda, tradicionalmente especialmente fría también. Lo que pasa es que hemos visto cambios en los últimos años. Bueno, yo desde la infancia se notan cambios muy, muy profundos, ¿no? Muy, muy grandes. Y cada vez hacen más horas de calor, llueve de forma menos generalista, ¿no? Llueve de vez en cuando, pero no es que llueve casi todos los días como pasaba antes. Que en algún momento, de alguna manera, llovía casi todos los días o caía agua casi todos los días. Ahora no, sigue siendo una zona muy húmeda. En gallego, y este ya es un dato curioso, existen muchas palabras para llamar a diferentes maneras de llover, porque precisamente por este factor climático, ¿no? Realmente la costa gallega es muy accidentada, hay muchos entrantes y salientes y muchas variantes, y así también la tierra tiene mucho relieve. Entonces hay colinitas, no hay montañas grandes en casi toda Galicia, no hay montañas, picos muy grandes. Son bastante antiguos, pero hay mucha subida y bajada, mucha colina. Entonces el territorio es relativamente difícil de recorrer y de conectar. Y esto tiene mucho que ver también con la cultura gallega, yo creo. En España en general hay varias regiones con diferentes idiomas y Galicia es uno de ellos, y que mantienen el gallego, que es una lengua que tiene el mismo origen en común con el portugués y que se habla mucho de diferentes formas por todo el territorio gallego. Además de esto, bueno, pues sí, Galicia es una belleza, está siempre verde, es conocido por esto también, pero como el clima es tan, bueno, difícil, digamos, de transitar, pues también eso se refleja en la cultura, ¿no? Y hay una cultura que es muy familiar, muy cercana, en lo íntimo, en la intimidad. Una vez que conoces a alguien, es muy rápido que te transformas en su familia, te abren las puertas de la casa, son muy hospitalarios. Al mismo tiempo también son introvertidos, muy de mantenerse en casa, ¿no? Pues alrededor de una chimenea, o al menos eran, ¿no? Y estos todavía se mantienen en la cultura. Puedo complementar que, como decía Ana, nuestra costa es muy recortada y eso marca mucho la cultura de Galicia, ¿no? Tienes como dos mundos, el interior y la costa. La costa, solo por tener una noción, tenemos el doble de costa que todo Portugal, que parece una región mucho más grande en términos de áreas, 5 veces, pero en realidad tenemos el doble de costa, creo que son 1.400 kilómetros. ¡Wow! Y esto hace que no solo que tengamos una cultura popular, sino toda una actividad económica y mucha influencia, ¿no? En nuestra cultura hay mucha cultura de pesca, hay mucha cultura del marisco,
Hay un montón de trabajadores y trabajadoras que se dedican tanto a la extracción, a la manipulación, la industria conservera, la pesca, ¿no? Y digamos que ese es uno de los grandes, hoy ha sido uno de los grandes motores de la actividad en Galicia. Y luego la parte interior, en el reciente actual, tenemos la vaca como tal vez principal protagonista. Obviamente hay de todo, pero la vaca tiene una fuerte presencia en la cultura y en la economía, porque tanto el sector de leche y recientemente el sector de la carne son los que predominan. Como dijo Ana, pues es un territorio bastante accidentado geológicamente hablando, y esto hace que haya un montón de valles y mucha precipitación, buenos pastos, ¿no? Y se conoce la ternera gallega, es muy conocida a nivel nacional porque los animales pues comen mucho pasto durante todo el año. Como estamos en la esquinita, ¿no? de la península, arriba de todo, preguntabas por el mar, nosotros tenemos en toda la costa occidental el Atlántico, y en la costa norte, que es donde estamos nosotros, está el Océano Atlántico, pero es el mar Cantábrico, que es un pequeño mar que baña nuestras costas. Y algo muy, muy característico de la costa de Galicia son las rías, que son unas estructuras, digamos así, naturales, en donde el océano entra, y en algunos casos muchos kilómetros hacia adentro, y se caracterizan porque tienen una particularidad de poca profundidad y un buen flujo de agua. Y esto hace que sean zonas, como se dice en permacultura, ¿no? Las zonas de frontera. Son zonas de una riqueza inimaginable, ¿no? Y esto hace también que el clima en todas estas zonas costeras, como decía Ana, un poquito de calentamiento, pues estén dando zonas de microclimas subtropicales en este momento. Y nosotros, nuestro proyecto donde vivimos ahora es uno de esos casos. Porque si subimos aquí desde nuestra casa podemos ver nieve en la montaña en invierno, y al mismo tiempo estamos aquí con cultivos subtropicales funcionando. Entonces es un sitio muy rico por todo esto. Qué interesante. ¿Y el bosque cómo es? ¿Es un bosque mediterráneo o en qué consiste el bosque nativo de ahí de Galicia? Bueno, nativo es una pregunta compleja. Tenemos Europa, para los que no la conocen mucho, es un territorio extremadamente antropizado desde la perspectiva negativa. Colonizado desde hace milenios. Pero digamos que el bosque anterior a la última glaciación era el laurisilva, que era un bosque formado por una gran diversidad de especies, y yo no las conozco, pero podemos tener algunos aún hoy, como la zarzamora o el laurel. Y después esta glaciación, los quercus, digamos que fueron los que tomaron uno de los principales representantes, aunque había un montón de otros, pero la biodiversidad no es demasiado alta. Tenemos, no sé cuántos diríamos, unos 40 o 50 árboles que podríamos considerar autóctonos del territorio nacional, y a lo mejor algún ingeniero forestal nos tira de las orejas porque no conocemos el número exacto, pero no hay muchísimo. Y sí, no es bosque mediterráneo, nosotros tenemos un bosque atlántico, no sé si se clasifica atlántico templado, sí, o continental europeo más hacia el interior. Y en realidad el paisaje en este momento tenemos aproximadamente un 33% de cultivos, de monocultivos de eucalipto, que es uno de los grandes. De hecho, aquí en la región de la costa de Lugo, nosotros vivimos, fue uno de los primeros sitios donde se empezaron a testar los monocultivos de eucalipto. Entonces ahí podemos decir que tenemos una de las experiencias más antiguas quizás a nivel mundial de esta práctica, y creo que puede ser interesante y podemos abrir ahí ese melón para compartir un poquito de qué está pasando en el territorio después de 130 años con esto. Y luego tenemos un 30 y tal % en pastos o montes bajos, y luego otro 33% en lo que llamamos frondoses, ¿no? Donde puedes encontrar robles, abedules, fresnos, castaños, etcétera, algunos pinos. Bueno, tenemos mucha. Este sería el bosque de frondosas que menciona Jaime, sería el que es nuestro bosque autóctono, entre comillas. Efectivamente, nos queda un 33% de territorio forestal dedicado a eso, o sea, muy poco realmente. ¿Y qué animales silvestres andan por ahí?
Pues hay o debería haber, bueno, hace poco justo me contaron antes de ayer o el día anterior que han visto hace poco un lobo por aquí. Pero bueno, los lobos se mueven muchos kilómetros, no es habitual que se establezcan por aquí, pero sí que pasan de vez en cuando manadas o individuos en su viaje. También este año vimos el vídeo de un oso pardo que parece que se empieza a recuperar, los jabalíes. Lo más común en nuestro entorno es ver jabalíes, sabemos que hay zorros y tejones, sabemos que hay conejos porque hemos visto aquí muy cerca, corzos, por supuesto. ¿Qué es un corzo? Como una especie de un ciervo, pero más pequeñito. Pero 30 y algo % de zonas forestales, ¿son áreas protegidas? ¿Son áreas de conservación, así o no mucho? Yo creo que esta cifra sé que esta cifra del 33% no es área protegida. Existen áreas protegidas, pero no sé de compartirte qué porcentaje realmente es. Uh-huh. No, son áreas de uso forestal, o sea, en las que se hace algún tipo de uso o bien que están abandonadas, que también pasa mucho aquí, ¿no? Como decíamos al principio, pues hay mucha gente todavía migrando del campo a las ciudades y mucha gente abandona las plantaciones que hizo su padre o su madre. Uh-huh. Corríjame un poco si es que me equivoco, pero dijiste hay miles de años de uso antrópico de los ecosistemas de ahí. Pero en mi cabeza eso no necesariamente es algo negativo. Por ejemplo, aquí en la Amazonía hay miles de años de uso antrópico, pero es apenas, 200, 300, 400 años que es una explotación, digamos, y no un diseño y una convivencia. Y yo me imagino que en Europa debe ser algo similar, o sea, tal vez un poco más de tiempo, pero que hay un uso antrópico ecológico, bonito, digamos, ancestralmente regenerativo, por decirlo así, y que es ya cuando viene una industrialización en donde se comienza a devastar todo. Pero me interesa saber un poco ese uso antrópico, cómo es culturalmente, o sea, yo entiendo que por ahí hay mucha cultura, por ejemplo, de forrajeo y recolección de hongos, de setas, no sé cómo sea por ahí el tema de la cacería, por ejemplo. ¿Cómo es la relación antigua de los humanos con su bosque ahí? Sí, bueno, esta es una pregunta que nosotros también nos hacemos, todas las personas con las que entramos en relación en este mundo de la regeneración, nos hacemos esta pregunta, ¿no? Como porque esto es lo que querríamos haber aprendido para ahora tener un camino más fácil hacia lo que estamos construyendo, ¿no? Realmente una cultura así como la del Amazonas que estuviera integrada en el ecosistema de forma regenerativa, como un elemento más, como un animal más, ¿no? En el que el ser humano participa en el ecosistema, produce lo que necesita, pero no explota los recursos ni los degenera, es algo que la historia no recuerda. O sea, desde que existe historia escrita, Imperio Romano, antes de esos los fenicios, los egipcios, todos esos imperios pasaron por este territorio construyendo un paisaje extractivista. Sin embargo, es verdad eso que dices, que todavía, o sea, la conexión con la tierra nos ha perdido por completo y la gente sigue utilizando o apoyándose en algunos de los recursos que la naturaleza da, los ecosistemas de nuestro entorno, pues por ejemplo las setas o la caza, en algunos casos, ¿no? Y estas son culturas que sí se han mantenido o que se han recuperado, porque es difícil de decir si esto realmente en algún momento se perdió el contacto y luego el ser humano se ha vuelto a vincular desde otros lugares a los paisajes, ¿no? Porque esto realmente, bueno, a día de hoy yo lo considero inevitable, como habitar el planeta sin relacionarte con tu paisaje, pues en base a la relación con el paisaje lejano, ¿no? Pues puedo comer mango que viene de Brasil, digamos, o puedo comer manzanas que vienen de Galicia. En cualquier caso me estoy relacionando con el paisaje, pero con qué paisaje y de qué manera, pues es bien diferente en los dos casos. Y bueno, esto, como realmente ese conocimiento indígena es un poco lo que decía Jaime, ¿no? La mayor parte de la población europea perdió el contacto con el campo en algún momento hace varias generaciones. Como es raro que nuestros padres hayan nacido o crecido, bueno, nacido ya es raro, pero crecido en el campo, en un lugar, en un pueblo, son pocos los casos, es muy raro. La mayor parte de la gente está totalmente aislada de la naturaleza o ha perdido el contacto con esta relación más directa, ¿no?
con su medio. Sí, yo quería añadir, ¿no? Que estoy de acuerdo con lo que dices, que yo también soy, y de hecho ese pensamiento creo que nació escuchándote aquí en un podcast de que lo antrópico puede ser positivo y hoy lo entiendo y sé cómo puede serlo. Y estoy de acuerdo en lo que dices de que el impacto más agresivo viene, vamos a poner en Europa, a lo mejor, sí, en América fue hace 500 años, 300 años, y en Europa fue hace 1000 o 1500 o 2000. Vamos a hablar desde que Roma se hizo imperio. Podríamos poner ahí un buen marco, ¿no? Entonces, claro, resumiéndolo un poco, entre las guerras, el colonialismo romano, la pérdida de culturas indígenas del territorio, ¿no? Porque en realidad nuestro territorio tenía una biodiversidad natural altísima, porque el Mediterráneo fue una de las cunas de la civilización, ¿no? Humana, pero esa biodiversidad fue aniquilada por una línea de pensamiento colonialista, ¿no? Y lo que se denota, o cómo lo entendemos hoy, es que si nos fuimos de Europa a buscar nuevos mundos es porque en Europa se estaba fatal, porque ya nos habíamos comido, ¿no? Básicamente si tú piensas, a base de que funcionó la guerra en la época medieval o en la época romana, a base de cortar el bosque, a base de cazar animales para alimentar, a base de cortar el bosque para forjar espadas, para hacer castillos, para hacer catedrales, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos a la época de los barquitos, ¿no? Para el Nuevo Mundo, y ahí ya pues, todos los bosques. Tú hoy viajas por Europa y es extremadamente complicado encontrarte un árbol con más de 300, 400 años. Hay algunos aún, pero son monumentos. O sea, ahí hay uno a cada, no sé decirte, pero a lo mejor uno a cada 150 o 200 kilómetros. Sí lo hay. Y hay territorios en que no hay ninguno en decenas de kilómetros, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que en Europa nos comimos el bosque, lo que nosotros entendemos como el bosque original, ¿no? Y hay resquicios, y hay reductos, y hay zonas amplias en algunas zonas difíciles, pero yo suelo decir que la naturaleza en Europa es como una especie de esqueleto, como un zombie, que ya no hay prácticamente ni carne. Está vivo de milagro gracias al petróleo y a la explotación de recursos de otros territorios del planeta, ¿no? Pero si nos fuimos de aquí, nos fuimos por hambre y por desgracia, no porque estuviésemos bien. Qué fuerte. Jaime, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la segunda parte, digamos, que continúes el tema de tu historia personal hacia allá, cómo te introdujiste en la ecología, en la agricultura, en este trabajo más ya no sé, con las semillas, con la productividad, digamos, agrícola, no sé. ¿Nos quieres contar un poquito tu camino ahí? Claro, bueno, como dije antes, vinculándolo yo creo que el mar fue siempre mi gran conexión. Recuerdo la primera vez que me puse unas gafas y metí la cabeza dentro del agua, fue como salir al espacio. Y la ecología del mar es la que me mantenía en ilusión de niño en el colegio. La única asignatura que me gustaba era biología, porque tenía cosas relacionadas con el mar. Y fue siempre, eso condicionó luego mis estudios, me hizo seguir una carrera, hice un curso técnico de acuicultura, donde estudié ciclos de reproducción de peces, de crustáceos y de algas. Curiosamente, las microalgas fueron las que me cautivaron. Y las microalgas me abrieron un mundo que hoy valoro mucho, que fue la microbiología, ¿no? Entonces, una vez que acabé estos estudios y me fui a vivir a trabajar a un proyecto de producción de microalgas y salí de Galicia, ¿no? Como os describimos antes, Galicia es un territorio, la comida, a pesar de que no es ideal, es muy buena en comparación a otros territorios. Mi salud se empezó a resentir por comer fuera de casa, en un restaurante o acceder al supermercado. Y ahí pues nació la necesidad de plantar, de empezar a cultivar comida. Nació un gran sentimiento de que comer es importante, me gusta comer bien, mi salud depende de ello. Y ahí me empecé a enraizar, empecé a plantar pimientos de padrón, que es una variedad de pimiento muy tradicional aquí de Galicia. Y el bicho de la agricultura de autoabastecimiento empezó ahí, ¿no?
Y naturalmente, por esa época, coincidimos, estamos hablando en torno a 2009, está este movimiento iniciado por Vandana Shiva y otras, ¿no? Por ahí por el planeta, con el tema de la revolución de la semilla tradicional, el tema, ¿no? de la normativa europea que quería prohibir el derecho al acceso a la semilla, la libre reproducción, distribución. Ya no hablemos ni a la venta. Aún a día de hoy hay una restricción brutal. Pero bueno, mi camino se vincula a la semilla yo creo que por un poco por activismo y por necesidad de autoabastecimiento. Y también nos damos cuenta que hay una necesidad brutal y que se está perdiendo una barbaridad de biodiversidad que estaba en manos de nuestras abuelas y abuelos y nadie les estaba haciendo ni caso. Me acuerdo una manifestación en 2009 o 10 en Lisboa contra Monsanto, ¿no? La famosa Monsanto. Y a lo mejor había 3.000 personas y al final de la manifestación hacemos un coloquio y prácticamente de esas 300 personas que había allí debatiendo soluciones, acciones, etcétera, los únicos que llevábamos semillas en el bolsillo y que estábamos intentando repartir semillas éramos yo y un amigo. En esa época fundamos una pequeñita asociación informal que se llamaba Agrónimos y ese objetivo era rescatar las semillas orgánicas y tradicionales y ponerlas otra vez al ruedo, ¿no? Y la realidad es que no fue nada popular. Nuestros colegas y amigas no tenían absolutamente ningún interés por esto y la actividad se quedó en un círculo muy pequeñito. Lo que sí nació en esa época fue a través de las redes sociales, en Facebook, algunos grupos que se llamaban en Portugal Huerta en Casa, Agricultura Biológica Doméstica, y como que se empezaron a formar los primeros nodos de intercambio de semillas. Y ahí es donde se mantuvo, y gracias a la digitalización, ese nodo local, que era yo y mi colega, pues nos pudimos empezar a conectar con grupos del norte de Portugal, del centro, de otros pueblos, ¿no? Y se empezaron a articular lo que se llamaron tradicionalmente los intercambios de semillas. Y ahí, pues, yo me vinculé a movimientos de organización de este tipo de eventos. Y en los siguientes 4 o 5 años, que nuestro trabajo era limitado en el sentido de que podíamos cultivar 4, 5, 10 especies tradicionales en cada campaña, pues conseguimos organizar algunos intercambios de semilla donde a lo mejor podíamos alcanzar 100, 150, 200 personas que venían con semillas. Y la verdad que el movimiento empezó a crecer un montón gracias a la conectividad y gracias a estas pequeñas células, ¿no? Activistas que había por todo el territorio. Y a día de hoy estos grupos pues pueden tener 200.000, 300.000 personas en la red. O sea que estamos hablando que en 15 años todos esos individuos que probablemente hacían cositas se fueron interconectando, ¿no? Y a día de hoy, pues aún este año me invitaron a 3 o 4 intercambios de semillas que por desgracia no he podido apoyar, pero ya hay mucha gente involucrada. Y creo que fue muy bonito, ¿no? Participar de esa etapa. Y esto, pues de la semilla, cultivar tu comida, pues nace el interés a cultivar tu medicina y poner plantas aromáticas y luego a cultivar tu fruta y luego, pues en esa etapa que estoy describiendo tenía un trabajo en una mini huerta de apenas 100 y poco metros cuadrados en Portugal y ya no me cabían más cosas. O sea, cada vez que iba a un intercambio de semillas estaba todo el día en los foros. Oye, ¿qué tienes? Trae otra variedad de tomate. Recuerdo tener 50 variedades de tomate, 30 variedades de frijol, 20 variedades de maíz, 5 variedades de berenjena, no sé cuántas variedades de zanahorias. Al final tenía un problema porque, o sea, mi ex compañera de la época estaba todo el día protestando que si tenía 200 cajas de semillas más 200 botes todo el día lleno de bandejitas de semillas secas por aquí, o sea, se transformó como en una obsesión y en una pasión, ¿no? Y quizás yo puedo decir, por lo menos de lo que más me orgullo de mi vida es el haber sido un rebelde, el haber sido un obsesionado con las semillas, porque puedo compartir que a mí me han cambiado la vida para mejor, aunque me hayan cansado estos conflictos sus debidos momentos, pero a día de hoy pues es una maravilla. Aún hoy me llegaron unas imágenes de una chica en Cataluña que Ana le había llevado unas semillas nuestras aquí del proyecto diciendo, mira,
esta ya es la tercera generación de calabazas y qué bonito poder ver, ¿no? Las semillas que mi abuela metió hace unos años, que yo perpetué, que luego se cultivaron aquí en el proyecto de Ana y mío, y luego que Ana se las lleva a otro sitio, y ahora hay otras no sé cuántas familias en Cataluña cultivando las calabazas de mi abuela. Entonces, bueno. Un comentario nomás quiero hacer con esto de que cuando mencionas el año 2009, 2010 y que su colectivo se llamaba Agrónimos y que solo ustedes estaban en verdad intercambiando semillas en esas protestas gigantes contra Monsanto, me hace pensar en esta situación social que vivimos ahora y algo que me he enterado hace poco o que he llegado a entender hace poco. Que es que justo por ahí, 2008, que hubo la burbuja inmobiliaria esa loquísima en Estados Unidos, y 2009, 2010 comenzó a pasar esto de Anonymous y de una protesta social súper grande, popular, en contra de los bancos, en contra de los monopolios como Monsanto, digamos que monopolizan el sistema alimentario. En ese momento el lema, no sé si se acuerdan de estos manes de Anonymous, era somos del 99%. Eso es lo que decían, ¿no? Somos del 99% y eso rompía muchísimo con el escenario político de izquierdas versus derechas, porque era como somos los de abajo y estamos contra los de arriba. No tenemos por qué estarles financiando sus bancos y sus pendejadas, ¿no? Y ahí viene una estrategia de parte de estas mismas élites para desviar la atención en contra de ellos. Y comienza a explotar muchísimo en los medios corporativos los temas más polarizantes entre izquierdas y derechas y comienza a ser suprimido lo más posible todo lo que tenga que ver con finanzas o con el sistema alimentario o con, qué sé yo, con las semillas. Nada de eso les interesa que se hable. Porque ahí es de alguna forma apartidista ese tipo de posiciones, ¿no? Gente de izquierdas y derechas está harta de que los banqueros se roben la plata y está harta de que las empresas monopolicen el sistema alimentario. Pero les encanta que estemos hablando de género o que estemos hablando de, qué sé yo, ¿no? Cosas polarizantes. De fútbol, sí. de cosas que puedan ser que al izquierdista... Que haya bandos, ¿no? Ajá, que al progre le pueda hacer odiar al facho y al facho le pueda hacer odiar al progre y así está perfecto para ellos. Es verdad. Y lo consiguieron, porque hoy por hoy hay muy poco activismo, ¿no? Que eso pensaba en este movimiento que dices, había 3,000 personas, nadie intercambiaba semillas, y creo que eso es clave, porque esas redes sí, no es que dejaron de existir y sí crecieron, como dices, pero son redes muy underground, digamos, totalmente por fuera del radar, del discurso político, social, pero existen y son potentes, solo que no se les da el más mínimo, digamos, más bien se suprime lo más posible la visibilidad de ese tipo de redes, y en cambio cualquier cosa que pueda desatar la indignación, no sé, que si es que alguien fue machista o que si es que alguien, no sé, cualquier tema polarizante social, pero que les funcione, eso tiene todos los megáfonos del mundo, ¿no? Entonces, totalmente. Me dio ganas de decir eso porque siento que es importante seguir resaltando esto de que el movimiento social está vivo y está creciendo, y las redes esas están vivas, y que tenemos que como esos movimientos sociales, sea cual sea nuestra autopercepción en el espectro de la izquierda o la derecha, es como la gente está ahí, y mientras más sigamos cayendo en esta estrategia, ¿no? Juego, ¿no? De pelearnos contra el otro bando, más seguimos haciendo el juego para que Monsanto siga siendo el monopolizante de todo el sistema alimentario, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo mucho el darme cuenta un día que uno de los valores más importantes de la semilla era la unificación de quién no depende de una semilla. Uh-huh. ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién no depende de la semilla? Uh-huh. Entonces lo veía como, bueno, lo veía y lo sigo viendo, ¿no? Como un tema, un debate social súper importante y de unificación social. Sí. Sin duda. Total. Qué lindo saber que te han invitado a tantos intercambios de semillas. Ana, ¿nos quisieras contar tal vez tú un poco cómo continuó tu historia y te llegaste a involucrar más en la agroforestería y en todos estos temas? Sí, pues fue despacito y tuvo que ver con el activismo en mi caso. Tenía más que ver con los problemas que veía a mi alrededor que con las prácticas de mi abuela, que para ese entonces me habían olvidado un poco. Cuando estaba en la carrera yo estudié Bellas Artes y me satisfacía poco, bueno, por un lado el tema más superficial de las artes, porque pues tal vez por una inclinación vocacional, ¿no? A crear, pues me metí a estudiar Bellas Artes y después
pasado el tiempo, iba viendo que el mercado de las artes está muy alejado de lo que es el ejercicio creativo, ¿no? Y el ejercicio comunicativo, porque al final, para mí el arte, desde luego, es una forma de comunicar, o un medio para comunicar. Y entonces me fui involucrando cada vez más en círculos activistas por el cambio climático en la universidad, y esta preocupación, sobre todo por el tema del cambio climático, me ocupaba mucho espacio mental, digamos. Entonces, cuando acabé de estudiar, me puse a buscar formas de interactuar con la tierra que no fueran tan nocivas, tan dañinas, y poco a poco fui encontrando técnicas de la permacultura, luego textos, manuales, ¿no? y vídeos de permacultores, y después estuve visitando proyectos que entonces iniciaban sus andares pues en Europa, en Suiza, en Francia, en España, y luego estuve viajando y en Colombia, en Chile. Y esto fueron pasando años y yo fui profundizando en la sensibilidad tal vez y en el contacto con la tierra. Me acordé de mi abuela, por supuesto, por el camino, y de las manzanas con sabor, y de este contacto más instintivo con lo que la tierra nos da si la trabajamos un poco, ¿no? Si se lo pedimos. Y luego, después de tanto viaje, pues digamos que en un evento en el que estuve en Chile, un señor me vino a decir: ¿qué haces tan lejos de casa? Y esto que estás aprendiendo y poniendo en práctica, más útil te sería si lo hicieras en casa. Y me dejó reflexionando esto. Me quedé unos meses más, pero estuve dándole vueltas y decidí volver a España, y al poquito de llegar conocí la agricultura sintrópica, fui a un curso con Jaime y con Sergio Laya. Y ahí te enamoraste del profe. Sí, me enamoré del profe. No en el momento, pero poco a poco. Me enamoré primero de la agricultura sintrópica. Para mí fue un rompecabezas que encajaba por fin, como tantos años siguiendo este tema de la regeneración desde la permacultura y trabajando desde la permacultura y estos principios, ¿no? Pero la agricultura sintrópica para mí vino a encajarme las piezas de las cosas que todavía no había entendido de la permacultura, a darle una forma más organizada tal vez a esos aprendizajes que llevaba encima, ¿no? Lo que llevaba conmigo. Y bueno, tiempo después, y después de muchos encuentros de diferentes maneras, Jaime me ofreció trabajar aquí en nuestro pueblo, en realidad, porque es el mismo pueblo donde venía con mis abuelos, ¿no? Y para mí era el sueño de la infancia, la verdad, trabajar, o sea, el sueño de la infancia y de la adolescencia juntos, ¿no? Como trabajar la tierra, esta cosa más posterior igual, unido a vivir en este pueblo de costa que era el amor de mis días de verano, como ese espacio del que me iba llorando, ¿no? Como volver a la ciudad y alejarse de... Claro, la realidad es que habitar la tierra durante todo el año y trabajándola no es siempre un idilio. Es maravilloso, sin duda. Para mí desde que estamos aquí trabajando y desarrollando este proyecto, la Estación Agroecológica de Vieiro, para mí es el móvil y es la ilusión, ¿no? de la vida, realmente ver cómo evolucionan las cosas y lo que puedo aprender y participar hoy en nuestro agroecosistema. Pero tampoco es el sueño de infancia, desde luego. Es una realidad mucho más compleja, mucho más completa y con muchos más sabores, desde luego, y aromas de lo que podría haber imaginado a día de hoy. Y eso, para mí, el encuentro con la agricultura sintrópica tal vez fue la revolución que me hizo cambiar de camino por completo, ¿no? Por fin, como cerrar el círculo. Bien, para los oyentes, tal vez algunos habrán escuchado, y no sé si ustedes escucharon, pero hay un episodio en donde se habló profundamente de la agricultura sintrópica, que el Javi le entrevistó a Rodrigo Márquez él es de Brasil, pero vive en México, y ahí como que es un episodio absolutamente dedicado a la agricultura sintrópica. Entonces, no necesariamente tenemos que volver a cubrir todo lo que significa la agricultura sintrópica, ni necesariamente tenemos que hablar a fondo de eso, ¿no? Pero de pronto, ya que lo están mencionando, sería lindo para los oyentes que no han oído ese episodio saber qué significa eso, ¿no? O tal vez saber su definición, porque también me imagino que hay muchas definiciones de la agricultura sintrópica. Entonces, tal vez brevemente quisieran explicarle a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de sintrópica. Pues la agricultura sintrópica sería una agricultura que concentra energía, lo primero, que concentra recursos, que acumula recursos y que por lo tanto camina hacia la abundancia.
Yo diría que es esta agricultura que trabaja con los procesos naturales, tal vez en general más orientada a los procesos naturales que ocurren en un bosque, pero desde luego procesos naturales que apuntan o que avanzan hacia la regeneración y donde nosotros podemos participar en el ecosistema produciendo lo que nosotros necesitamos, pero integrados en un ecosistema saludable que continúa acumulando energía, ¿no? Es una agricultura, es que hay muchas maneras de definirlo, realmente tienes mucha razón en eso, pero es una agricultura de procesos más que de insumos, ¿no? Sí, diríamos que la agricultura convencional se apoya mucho en los insumos y la sintrópica se apoya en los procesos naturales. Entonces se planta en muy alta densidad y respetando o fomentando que la plantación se estructure en pisos, en estratos, para poder fomentar que la fotosíntesis trabaje en toda el área, como ocurre en un bosque. Sí, yo, como decías, he escuchado un montón de definiciones e interpretaciones, y esto también es bonito, ¿no? Porque refleja la biodiversidad con que se puede interpretar una serie de principios, ¿no? Y mi definición va por ahí. Para mí la agricultura sintrópica es un conjunto de principios éticos y filosóficos que soportan un conjunto de principios y técnicas que se aplican a la hora de la interacción entre el ser humano y el territorio para practicar agricultura, que es el cuidado de la tierra. En este caso, el cuidado de la tierra significa entender cómo podemos hacer una agricultura que incluya al máximo de especies posible, o sea, que tenga alta biodiversidad y que respete tanto la forma como la forma o la estructura y las relaciones naturales de los seres que habitan el paisaje, ¿no? Yo creo que nosotros practicamos una interpretación de agricultura sintrópica adaptada a nuestro ecosistema, ¿no? También. Eso es muy interesante de entender, es que tú no puedes aprender recetas en agricultura sintrópica, tienes que entender los principios por los cuales la vida, los ecosistemas funcionan, que por resumirlo mucho y condensado es cooperación y amor incondicional hacia los procesos de la vida, ¿no? Y como dijo Ana bien, acumular más energía y más recursos para que los participantes puedan tener mayor felicidad, mayor abundancia en el sistema en el que participan, y imitar los procesos naturales y cómo se estructura el bosque natural, básicamente. Para mí, ya saliendo un poco de definiciones, lo que significó conocer la agricultura sintrópica fue empoderarme. Hasta entonces había una serie de preguntas que ninguna otra técnica me respondía. Y esto para mí fue clave en el involucrarme de esta manera tan íntima, tan profunda y tan activista. El querer dedicar mi vida a esto fue entender que hasta el momento ninguna técnica agrícola me había respondido cómo el bosque se riega solo, cómo el bosque se planta solo y cómo el bosque se autofertiliza solo, por ejemplo. Y te empodera desde el lugar en el que tú puedes participar en este proceso empujándolo, o sea, haciéndolo todavía más eficiente, como un endobionte, ¿no? Como un ser que vive dentro de ese otro organismo. Entonces, digamos que a una generación de neorurales desconectados de ese vínculo con el paisaje les devuelve algo muy importante, que es una razón, un sentido existencial o un motivo existencial, que es como yo me puedo volver a integrar en un proceso natural que no comprendía desde mi mentalidad cuadriculada cartesiana, y ahora sí nuevamente puedo entender el paisaje, comprender los procesos, comprender las relaciones y participar de ello para realmente poder regenerar, ¿no? ¿En qué dirían que se diferencia, ya sea con principios o con técnicas, la sintrópica de otros tipos de agroforestería regenerativa? No sé, como la forestería análoga, no sé si conocen otras técnicas así, pero tal vez nos podrían ayudar a diferenciar en principios y en técnicas qué es lo que le hace a la sintrópica diferente. Como dice un gran amigo que ya lo mencionó Ana, Sergio Olaya, con la agricultura sintrópica le quitamos los frenos, le quitamos el freno de mano. Esto puede ser interpretado de forma buena o de forma mala.
Yo creo que algo muy potente de la agricultura sintrópica es su capacidad de regeneración en poco espacio de tiempo. En sacrificio, y reconociendo esto, obviamente, que vamos a disminuir el ciclo de vida de muchas plantas y árboles que vamos a usar, porque las vamos a usar para podar y matarlas y que produzcan materia orgánica. Entonces, digamos, aquí el que paga el pato para recuperar el ecosistema en el que el ser humano reconoce tener el interés de recoger productos, la agricultura sintrópica pues tiene esta característica, ¿no? Yo creo que para nuestra situación en muchos casos pues nos permite llevar un ecosistema en tiempo récord a un estado de regeneración mínimo para poder hacer un ecosistema de soporte vital humano. Y yo en este ámbito, de lo que he estudiado de otros y lo que he testado, nunca he visto un resultado tan rápido y tan eficiente y sin necesidad de tantas historias, de insumos. De realidad, para mí una gran diferencia es que con la agricultura sintrópica, una vez que el sistema está instalado, con poda prácticamente lo haces todo a través de la poda. Y otra gran diferencia para mí es la comprensión profunda de las relaciones entre los árboles. Yo nunca había escuchado, por ejemplo, el tema de los estratos según la necesidad lumínica y el tema de los vínculos entre especies a través de las rutas metabólicas. En estas dos formas, digamos, de comprender las relaciones y de comprender las necesidades de cada uno de los elementos que intervienen en las relaciones, a mí nunca me había llegado una visión así. Esa es la realidad. Y reconozco que, por lo menos a nosotros, nos ha empoderado de una manera abismal. Los resultados de nuestros experimentos hablan por sí. No tenemos que escribir, basta venir, verlo, ver las fotos, ver los tiempos, y es una locura. Yo como suelo decir, a mí se me han caído ya los límites de lo posible, que antes de esto pues, diría que era magia, que era imposible, que no es posible que los árboles y las plantas y la regeneración sea tan rápida. Cuéntenos un poco de eso, de cómo son sus experimentos, de cómo es su finca, cuánto tiempo están trabajando ahí, qué es lo que uno puede encontrar si es que les visita. Descríbanos un poquito ese trabajo. Pues lo primero que habría que decir es que en Galicia es típico una organización de la tierra en minifundios o microfundios se llaman, que son terrenitos muy pequeños, parches de tierra muy pequeñas que son de diferentes propietarios. Entonces se genera como un mosaico prácticamente en cualquier terreno de una zona habitada, un mosaico de terrenos muy pequeños que cada uno es de un propietario. Entonces nosotros estamos viviendo en Vieiro, que es una aldea que está muy cerca de Viveiro, y delante de la casa justo tenemos unos terrenos que eran de la tía abuela de Jaime, que contó que era la antigua guardiana de estos terrenos, pero que están lindando y muy entremetidos entre terrenos de muchos otros propietarios. Entonces nosotros en el año 2020, en 2019 empezamos algunas intervenciones, pero en el año 2020, empujados por la pandemia, nos vinimos a vivir a Vieiro, empujados por la pandemia y porque ya sabíamos que queríamos venir y empezar este proyecto aquí de agroecología y con mucho foco en la agricultura sintrópica. Decidimos en 2020 venirnos aquí poco antes de que realmente cerraran el territorio y no se pudiera uno ya mover. Y fue un acierto, la verdad, porque eso nos dio la oportunidad de trabajar aquí y empezar a establecer sistemas. En ese primer año conseguimos hacer 1.000 metros de línea agroforestal, de sistema agroforestal, en estos diferentes terrenos. Entonces, desde el principio pensamos que por territorio, por kilómetros por área, no íbamos a llegar a producir un impacto muy significativo o un producto muy interesante en el mercado, pero que por diversidad de productos, de paisajes y de sistemas, digamos, sí que podíamos participar en el paisaje, ¿no? De una forma más significativa. Entonces, en estos pequeños parcelas, en estos pequeños terrenos, decidimos ir estableciendo sistemas diferenciados, en el que en uno producimos cítricos y tenemos un foco muy centrado en el cítrico, y en otro tenemos una producción de frutos rojos y tenemos arándano y grosella, frambuesa, murtilla, etc. Y en otro tenemos plantas más subtropicales tipo platanera, tamarillo, tomate de árbol, chirimoya, aguacate. Y luego poco a poco hemos ido
estableciendo algunas especies como para producir más a largo plazo o a medio plazo por todo el territorio. Y así tenemos, me acordé al decir aguacate porque es uno de nuestros focos productivos a estas alturas, ¿no? Y tenemos algunos otros que están repartidos por todo el territorio. Pero tenemos modelos claramente diferenciados también, tanto en la estructura, en la forma de cultivar, como en las especies que hemos utilizado. Y al final el centro se transforma en un centro que es modelo, que es escuela viva, que es laboratorio vivo, donde se puede experimentar y aprender y reproducir toda esta biodiversidad y estos sistemas agroforestales más complejos. Como decía Ana, uno de los principales focos, creo que no, tú decías la educación, pero como uno de los principales focos era autoabastecernos también, ¿no? Producir comida para la familia. Y de paso, ¿por qué no enseñarle al territorio como otras formas, ¿no? de producir? O sea, si es que tú sales hoy a tus chacras, ¿qué puedes cosechar? Entiendo que tienen 4 o 5 años de establecidas algunas parcelas. ¿Qué cosechan hoy si es que salen a su parcela y qué esperan cosechar, no sé, en 5 años o un poco para entender? Bueno, en realidad la biodiversidad que cosechamos es altísima. Una, porque había algunos árboles ya establecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto mi tía abuela, mi padre y mi madre pues habían plantado algunos frutales, no muchos, pero bueno, hasta ahí pues hemos cosechamos naranja, manzana, ciruela, castaña, nuez, pera, pero de nuestro trabajo, digamos así, y creo que esto no lo menciona, el primer año, uno de los primeros ensayos que nosotros lanzamos y nos autodesafiamos fue cómo los sistemas agroforestales pueden no solo soportar la cesta, digamos así, de hortícolas, ¿no? Productos anuales a una familia, sino que el excedente puede llegar a ser un valor, ¿no? Y entonces lanzamos una experiencia de 3 meses donde aprovechábamos la venida de muchos veraneantes que vienen a pasar la época estival aquí a Vivero y lanzamos cestos agroforestales. Y la verdad que conseguimos vender bastante producto, ¿no? Pues desde tomate, berenjena, pimiento, repollo, lechuga, rúcula, rabanito, habas, maíz, mostazas, etcétera. Aromáticas. Pues bueno, como el primer año pues fue muy marcado tanto por la herencia de aquello que ya teníamos como por este boom de hortícolas, ¿no? Y a partir del segundo año pues empezaron a entrar muchas otras especies como, no sé cómo le llamáis, alfisalis, por ahí. Yo he escuchado uchuva o... La uvilla. La uvilla, sí. También aquí se produce, como es la fruta que está los 12 meses del año. Está siempre dando. Esa es la fruta recurso, no falta nunca. Pero bueno, a día de hoy pues se puede cosechar arazá o guayabita, se puede cosechar feijoa, se cosechan varios tipos de maracuyá, se cosecha kiwi, se cosecha caqui, se cosecha... Manzana. Muchas manzanas, variedades nuevas. Cítricos, tanto limón como mandarina. Lima, naranja. Clementina, el limón. Y yo creo que a cada año que pasa pues esperamos mucho más, porque una de las grandes, digamos, por dar un poquito más de estructura a las experiencias, tenemos más o menos 17 campos de ensayo donde hay, lo que decíamos antes, varios focos. Lo que nos dimos cuenta aquí con el proyecto es que el principal producto que necesitamos sacar a nuestra sociedad es modelos, ejemplos. Y digamos que Europa tiene mucha comida, demasiada comida. Y cerca de las ciudades hay una demanda de productos de alta calidad. Pero creemos que nuestra sociedad en este momento necesita más de gente que enseñe cómo hacer diferente y de sitios y modelos en el que esa gente pueda ir, aprender, entrenar, ¿no? Desde ahí nuestro foco ahora de ser un centro de difusión, de experimentación y, como bien dijo Ana, pues combinamos también a todo este territorio que es tan biodiverso y que abastece a la familia, pues hemos trabajado qué porcentaje con semillas. Un montón, ¿no? Buena parte. Sí, hemos trabajado pues a lo mejor con un 80% de siembra de semillas de árbol. Eso justo les iba a preguntar, o sea, las manzanas, las peras, las ciruelas, ¿siembran de semilla? En esos casos específicos de peros también.
pero también sí. Introducimos algunas especies de injertadas, como todo el mundo, porque esto nos aproxima a la cosecha, ¿no? Porque acelera el proceso para cosechar. Pero al lado del árbol injertado sembramos plantas, o sea, semillas de esa misma especie, para poder injertar en el futuro con otras variedades, con patrones que están establecidos aquí y desarrollados aquí. Sí, por ejemplo, el caso del aguacate, tenemos a lo mejor 100 o no sé decir un número exacto porque están por todos lados. Igual tenemos 7 injertados, ¿no? Entonces el resto son aguacates con una diversidad de formas, tamaños y colores de hoja por ahora, porque la producción aún no ha llegado, ¿no? Porque estamos hablando de 5 años apenas. Pero claro, 4 para 5. Pero cuando todo eso llegue, pues seremos un banco de nuevas variedades. Que eso también es un futuro que nosotros vemos para el proyecto, ¿no? Por eso me pedías el contacto de la Lucía de la Torre, creo. Ajá, todo empezó por ahí. Ajá, así comenzamos a conversar. El episodio de Lucía de la Torre creo que es tipo el 97, ella habla mucho de la diversidad de aguacates. Sí. Ya, entonces, quiero hacerte otra pregunta. Vi el documental, se llama Sintrópica, ¿verdad? El documental. Sí. El documental de Miguel García, en donde tú, Jaime, eres protagonista y se dan la vuelta a toda España y Portugal hablando de sintrópica y de la agricultura sintrópica y así. Creo que en el documental se muestra mucho cómo el público reacciona por primera vez cuando escucha cómo siembran los sintrópicos, ¿no? Es como... Y te quiero preguntar eso porque, claro, cuando los ves pequeñas a las plantas, que es lo que se ve la mayoría del documental en estos lugares que están instalando, ¿no? Y se te ve sembrar, no sé, en 20 centímetros cuadrados, un aguacate, un nopal, no sé, me invento, ¿no? Un eucalipto, una higuera, 5 diferentes hortalizas, qué sé yo. Y mi pregunta es, ¿cómo se ve después de 5 años eso, ¿no? Como... porque yo siempre tengo la duda, como claro, muchos de esos están ahí para podar, muchos de esos están ahí para que no salgan, es decir, se pone extra diversidad para que lo que salga y lo que no sale, no sale. Pero ¿qué haces, no? Cuando te crece el aguacate y la higuera, ¿qué pasa después de 4 o 5 años que ya son grandes? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo se ve eso? O si es que tienes fotos para yo después ponerlas en las notas del episodio para que la gente pueda ver. Sí, déjame contarte aquí unas cuantas cosas. Una de las grandes banderas, aparte de la sintropía, ¿no? Que es algo que a nosotros, pues como ya hemos descrito, nos ha cambiado la forma del mundo de trabajar, etcétera, etcétera. Pero uno de los grandes objetivos de este viaje era romperle la cabeza a la gente. Y en realidad vivimos un paradigma de tanta escasez desde la mirada de la gente que tienes que hacer el opuesto para que luego la gente se vaya a lo mínimo necesario, ¿no? Como romperles los límites, ¿no? Entonces, desde eso por un lado, ¿no? Como el objetivo era devolverle a la gente la creencia o la certeza de que si siembran mucho va a obtener más de que si no siembran nada o si ponen solo uno, ¿no? Ese es como uno de los grandes mensajes. Y luego, el tema de sembrar de esa manera es un poco una metodología que nace del trabajo que empezamos Ana y yo aquí, desde un lugar que se llama el desconocimiento. Y el conocimiento y la confianza hacia la naturaleza, ¿no? Cuando uno no sabe qué es lo bueno para un determinado metro cuadrado, qué mejor si tienes ese recurso, ¿no? Nosotros teníamos algo que era, somos capacitados en recoger semillas, en recolectarla y en mover. Y teníamos ese recurso porque, ya te digo, tanto para mí como para Ana en ese momento ya era una pasión el viajar, llenar los bolsillos con semillas, ir a ferias y comprar frutas para coger semillas, ¿no? Como que si te pudiese mostrar la mesa que tengo aquí delante ahora, o sea, te imaginas la de semillas que hay aquí a nuestra alrededor. Entonces, está claro que a día de hoy, para nosotros, en ciertos diseños o ciertas formas de implementar, no usamos esa cantidad tan exuberante que aplicamos cuando hacemos cursos o cuando implementamos sistemas novedosos en territorios desconocidos, ¿no? Y metemos densidad, porque eso no es una metodología de optimización de un proceso.
es una metodología de educación, por un lado, y también de sondeo, de pregunta, ¿no? Como solemos decir nosotros, esto es una pregunta, una gran pregunta que le hacemos al suelo. ¿Quién de todos estos es capaz de vivir aquí, ¿no? Y es una diferencia que nosotros hemos aprendido a cuidar, que una cosa es plantar, que es parecido a implantar, a imponer, y otra cosa es sembrar, que es preguntar. Obviamente cuando yo coloco una semilla en un determinado sitio le estoy poniendo que germine ahí, no, pero cuando coloco muchas estoy dándole la opción a que el suelo exprese quién puede, en qué momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que forma parte también de nuestra personalidad dispersora y de la forma como de nuestros primeros pasos, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que ha sido una gran herramienta a la hora de cambiar la cabeza a la gente y de darles una metodología básica que reúne muchas cosas y empieza a sembrar. Da igual, tú siembra, algo bueno va a pasar, ¿no? Como bien dice Ernest, sembrar árboles nunca va a ser bajo, o no debería. Ernest Götz, quieres decir que no le mencionamos cuando definimos la sintrópica. Sí, importante hablar. Y después también, ¿no? Trayendo a la forma como el bosque se comporta. Cualquier árbol coloca decenas de miles de semillas por metro cuadrado. Lo que normalmente no hemos visto, o por lo menos no somos conscientes, yo creo que esto es un tema interesante, es colocar tantas semillas por metro cuadrado de tal diversidad como somos capaces de hacer nosotros ahora, ¿no? Y esto es un must, o sea, algo que la especie humana puede empezar a hacer y quién sabe lo que se abre, ¿no? Gracias a esto. El combinar tal cantidad de, o sea, cosas locas, ¿no? Que llegarían al nivel de lo obsceno, es decir, voy a poner 250 árboles diferentes en un metro cuadrado, ¿no? A ver qué pasa. Hasta ese punto llega la locura, pero bueno, ya te digo, las justificaciones y las explicaciones van un poco por ahí. Y luego, ¿qué pasa cuando tú plantas tales densidades? Algunas semillas no nacen, otras se las come el jabalí, otras se quedan durmiendo y 2 años, 3 años después te sorprende porque de repente se ha muerto, se ha secado otra que decías tú, mira, esta era la que se iba a quedar aquí, ¿no? Entonces, en realidad, luego, naturalmente, ¿se va resolviendo solo o siempre tienes una tijera para resolver? ¿No? Y el subproducto de esa actividad, de esa raíz, de esa fotosíntesis, de esa materia, de ese cuerpo que se genera ahí, va a generar un saldo positivo en el metro cuadrado en el que tú trabajas, ¿no? Me encanta eso de enmarcarlo así, ¿no? Como no son 250 árboles que pusiste en un metro cuadrado, son 250 preguntas para el suelo. Y si es que responde demasiado, igual, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que cortes un árbol. O sea, no es grave. No, y si cuando tú plantas un árbol, compraste un vivero que te cobran 25, 30 euros por él o más, y tienes que matar ese árbol, te duele por la economía y te duele por la escasez. Ahora, cuando tú tienes 3.000 aguacates y quieres llegar a tener 100, te vas a ver forzado a generar material orgánico. Te vas a ver forzado a regenerar y te vas a ver forzado a seleccionar. Y en realidad no eres tú el que hace toda la selección. Lo va a hacer el corzo, lo va a hacer el ratón, lo va a hacer el clima, lo va a hacer la genética, ¿no? Y volvemos un poco al camino natural de la selección, ¿no? Natural Claro. y tú un factor más también. Te conviertes en el último factor, pero, o sea, ya cuando todo lo demás seleccionó, Sí. ya entras tú. Qué genial, me encanta. El documental, ¿dónde lo puede ver la gente? Entiendo que todavía no está como lanzado al público, ¿están haciendo funciones en algún lado? ¿Cómo es la cosa con el documental? Esto, un poco para referencia de tiempo, este episodio probablemente salga en un mes más o menos. Bueno, yo sé que en este momento el documental está en circuito de festivales, o sea, se están mandando candidaturas a diferentes festivales por el mundo. Puedo decir que ya está, por ejemplo, ya se vio en Nueva York, ya se vio en Colombia, ya se vio en Rusia y se ha visto en España. Galicia se estrenó este verano y acabamos de hacer una presentación en las Islas Canarias y esta semana que viene se va a hacer en Barcelona. Dentro de un mes, yo creo que a principios del año se va a ver en Londres. Pero bueno, ya te digo, es un proceso de candidaturas donde hay muchas lanzadas y no sabemos exactamente dónde se va a cosechar esa candidatura, O digamos. sea, así. sembraron muchas preguntas igual con el documental y todavía no se responden. Igual, aquí quedamos con Miguel, que puede ser que hagamos alguna proyección por acá también.
Entonces, si es que la gente está interesada en ver, también escríbanos a ver si es que encontramos bastante interés para hacer alguna proyección. Eso iba a decir yo, ¿no? Que el otro formato en el que Miguel abrió la puerta, porque yo también le dije, Miguel, oye, esto hay que ponerlo en juego, ¿no? No solo ir detrás de esa liga, sino también llevarla al pueblo, ¿no? Y entonces nos ocurrió que podemos o que podéis contactar bien conmigo, bien con Miguel, y lo que buscamos es que el documental se vea bajo unas condiciones de proyección aceptables, digamos, que haya una pantalla grande, buen sonido, ¿no? Algo del estilo de cine. Pero estamos totalmente abiertos a que se hagan esas candidaturas y a través de Miguel pues os explican las condiciones y se pueden hacer proyecciones en grupo, ¿no? Digamos así. Y luego en poco tiempo, me imagino, en algún tiempo pues se subirá a alguna plataforma de streaming, me imagino. Qué chévere. Y está buenísimo el documental a propósito. Felicitaciones. Tengo ganas de preguntarles esto. No sé si es que lleva a algún lado, y si es que no lleva a algún lado, pues todo bien. No sé si escucharon tal vez el episodio con Ricardo Romero de Las Cañadas en México. Ellos tienen un centro de permacultura que se llama Las Cañadas y tienen un proceso súper interesante de haber pasado por hacer turismo regenerativo y después ecoaldea y después ahora están haciendo igual sintrópica y ganadería regenerativa y cooperativas. Es un proceso increíble. ¿Lo escucharon? Sí, lo escuché. Yo lo escuché seguro, pero como ya son tantos, no me recuerdo en detalle. Pero si quieres desglosar la pregunta, a lo mejor. Bueno, el tema es que él sacó este concepto que generó un debate súper grande dentro de la red de semillas de acá y que a mí me ha quedado rondando en la cabeza, ¿no? Como este tema, que es que él habla de una minería agrícola. Él dice que siempre que, no importa si estamos haciendo agricultura regenerativa, sintrópica, orgánica, súper increíble, pero si es que seguimos exportando los frutos de lo que sembramos. Ya recuerdo. Es decir, siempre que estés comercializando lo que produces es una minería de nutrientes y de minerales que vas a vender en ciudades y la gente va a botar esos minerales por el caño y todos esos nutrientes del suelo van a terminar en el río. Entonces, él hacía esta crítica que claro, es bastante radical y a mí todavía digamos, si bien tengo mis reparos, no es que 100% pienso que todo el que venda sus productos es un minero agrícola, pero me parece un debate interesante para tener con ustedes que también están en este tema de la agroforestería y de la producción agrícola. ¿Cómo ven el tema, no? Porque este paradigma que nos abrió Ricardo es como que te invita a que, bueno, en verdad tenemos que romper con todo el sistema. No es así nomás de regenerar tu territorio, sino que necesitamos redes de comercio consciente de alguna forma, ¿no? A mí me nació mucho de esa conversación también pensar en una economía como sagrada, pensaba yo, porque estás vendiendo tus productos, estás exportando los nutrientes de tu suelo y también cuando estás comprando estás importando nutrientes a tu suelo idealmente y no al río. Entonces, como que te lleva a pensar en que el cambio del sistema que necesitamos hacer es mucho más grande que solo ponernos a regenerar cada uno nuestros territorios, ¿no? Entonces, bueno, yo quería abrirlo para ver si es que ustedes, eso, ¿no? Como que han reflexionado sobre eso y a ver qué piensan. Sí, la verdad que me recuerda mucho, estoy leyendo ahora un libro que se llama Una trenza de hierba sagrada y empieza, bueno, en el primer capítulo o en el segundo, no sé, pero más o menos al principio del libro, ella habla mucho de las presas del bosque. Y dice que la naturaleza nos las regala como un don, ¿no? Nos las da como un regalo. Y que nosotros podemos replicar el don y regalarlas. Y en eso estamos relacionándonos con la naturaleza de una forma muy específica y con esa producción de la tierra y de los nutrientes. Mientras que esas fresas que ella ve en el mercado, desde que se relacionaba así con las fresas silvestres, también las veía en el mercado y dice, y estas eran diferentes porque no eran un don. Eran una forma extractiva de relacionarse con la fresa, con la misma planta. Me parece muy interesante esto que dices. Nosotros sí que hablamos de minería agrícola muchas veces y nos referimos más al paradigma de la producción extractivista, ¿no? La que realmente extrae muchos nutrientes del suelo para producir pocos nutrientes al final en el producto, en el alimento.
Y en cambio no lo nombramos tanto así cuando hablamos de técnicas regenerativas, en concreto de agroforesta regenerativa, que es tan reparadora, ¿no? para el suelo y para la naturaleza, digamos. Pero sí que me parece una reflexión interesante porque en el fondo cierto es que estamos extrayendo nutrientes y estaríamos extrayendo nutrientes y llevándolos muy lejos. Para mí el comercio solo puede ser sagrado o regenerativo si realmente no hay un movimiento muy grande, al menos de la parte del agua, ¿no? Jaime ha hablado mucho de esto también hace unos años, como al final estamos moviendo kilos y kilos de agua de un territorio a otro, cuando movemos también el alimento, no solo los nutrientes, ¿no? Sino toda esa agua en forma de manzana o de hojas o de que estamos llevando a otro lugar donde ya hay agua. Si pudiéramos mover esos nutrientes y nada más e hidratarlo en cada lugar, cuánto peso nos ahorraríamos, cuánto menor sería el impacto del transporte, ¿no? del comercio. Yo tengo una reflexión a compartir y ahora que lo mencionaste me acuerdo muy bien de esa parte porque realmente sí que me volvió a ese pensamiento a mi cabeza, ¿no? Esa reflexión. Y yo pienso mucho cuando pienso en estas cosas, pienso en los procesos naturales y me voy mucho al mar, ¿no? Y pienso como, por ejemplo, los salmones son el animal, ¿no? Representado en la naturaleza, y los salmones son los que llevan los microminerales y la energía que el bosque necesita cuando los osos los cazan río arriba, ¿no? Después de su reproducción. O como las ballenas son las que transportan los nutrientes del krill de las aguas frías a las aguas cálidas, donde ya no hay tanta fertilidad, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que si nos basamos un poco eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo que el modelo actual predominante convencional es una locura, es agrominería, que los modelos regenerativos o llamados regenerativos están bastante lejos todavía de ser realmente regenerativos, y podría hablar largo y tendido, ¿no? Sobre propuestas o ideas que estamos siempre debatiendo e imponiendo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, ciertos temas que nosotros hacemos sería el transportar semilla como un elemento de compensación ambiental. De hecho, nosotros enviamos muchos paquetes por el tema de las herramientas y siempre van semillas de regalo, es por lo menos para compensar la energía, ¿no? Después el tema que mencionó Ana del agua, o sea, yo creo que deberíamos ver, porque si dijésemos, por ejemplo, que como Ernest dice que un sistema de abundancia, naturaleza, puede exportar naturalmente un 30% de la energía que produce anualmente sin colapsar, sin perder su propia resiliencia y su propia dinámica. Y esto es interesante porque si yo tengo sistemas en el territorio donde yo puedo exportar un 30% de la producción, donde los minerales o nutrientes abundan, porque yo vivo en un suelo calcáreo, que puede ser el caso de unos compañeros agroforestores que viven en Portugal, y yo voy a transportar aceite que lleva porcentaje elevado de calcio, porque crece en ese territorio, a una zona como la nuestra, donde naturalmente no hay calcio, y puedo consumir un aceite rico en calcio, que enriquece mi nutrición y enriquece mis excrementos, y yo puedo devolverle ese calcio a mi ciclo, podríamos tener un paradigma donde si la distancia y la energía invertida para mover ese nutriente, esa materia, así, no genera un saldo negativo energético, porque es compensado tanto en el origen como en el destino. Y al mismo tiempo yo estoy moviendo nutrientes que faltan, que hay en exceso en un lugar, para un lugar donde hay déficit, yo estaría dentro de una dinámica totalmente natural y podría llegar a decir que estoy en una dinámica regenerativa, porque estoy distribuyendo toxicidad, digamos así, que es lo que hace la naturaleza, ¿no? Pues creo que la respuesta está un poco ahí, ¿no? En ver cómo la naturaleza hace, por qué lo hace, y siempre mirar la energía. O sea, ¿cuánto invierto? ¿Para qué? ¿Y qué efecto tiene eso donde yo lo invierto, ¿no? Si genera un superávit energético o un déficit energético. Uh-huh. Y para ser un poquito más justo con Ricardo, porque creo que yo dije un poco incompleto también, solo quiero complementar diciendo que él se refería también bastante a cuando uno exporta un producto en particular. Por ejemplo, él hablaba del café. Entonces, si estás vendiendo café todos los años, solo café, y la semilla del café
acumula bastante fósforo, le estás sacando el fósforo consistentemente año tras año a tu suelo y para compensar eso vas a tener que tener un insumo de fósforo de alguna manera. Entonces, claro, se refería un poco a este tipo de comercio más de comerciar una cosa en particular de tu bosque. Claro, yo creo que va mucho por ahí. Si nosotros partimos de la base y tú puedes comercializar un 30% de tu producción ecosistémica y solo te enfocas en vender un producto, vas a tener que maximizar la producción para sostenerte. O sea, en realidad vas a tener que asumir un modelo capitalista, extractivista, desde la perspectiva comercial para sostener tu actividad. Y en realidad no estás haciendo una producción diversificada, de distribución local o de conveniencia ecosistémica, que podría ser un modelo a proponer, ¿no? Claro. Qué interesante hoy. Ya se nos va acabando el tiempo y no quisiera dejar de mencionar lo de las herramientas, porque tú me mandaste, tienen un proyecto en donde venden herramientas agrícolas, que además parece que pronto van a ser proyecto aliado de Radio Semilla, espero que sí. Y es un sueño esas herramientas que venden en su página web. Yo me muero de ganas de entrar a una tienda y encontrar esas herramientas así. Bueno, es una cosa que creo que nos encanta a la mayoría de personas vinculadas con el campo. Pero cuéntenos un poquito de eso, porque son herramientas también específicas para técnicas de agroforestería como las que ustedes practican, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad, como solemos decir en nuestra jerga, las herramientas son como nuestras uñas, ¿no? Es una prolongación de nuestra eficiencia, de nuestra forma de trabajar. Y desde un principio, algo que caracteriza también como las semillas, nuestro proyecto son las herramientas. Es la búsqueda de la eficiencia, no solo por el buen desempeño, sino por la economía, ¿no? Comprar una buena herramienta, tener una buena herramienta va a ser un pilar esencial para poder trabajar. Y la realidad que nos topamos en Europa es que hay mucha oferta y muy poca, y una calidad media o baja en general en lo que hay en el mercado. Y hay muy poca educación popular. O sea, la gente no sabe comprar, no sabe materiales, no sabe. Y digamos que uno de los grandes trabajos que estamos haciendo nosotros y que a día de hoy pues se ha transformado en un negocio y sobre todo en soporte económico para poder financiar toda la actividad de trabajo e investigación agroforestal que practicamos es el poner al servicio del movimiento regenerativo una oferta de herramientas de muy buena calidad y no solo eso, ¿no? Vamos un poco más allá, sino que representamos a día de hoy a 3 marcas japonesas que se caracterizan por hacer muy buenas tijeras, muy buenas sierras, muy especializados en eso. Estamos trabajando con algunas marcas europeas, con algunos accesorios y, por ejemplo, una piedra de afilar que es revolucionaria para nosotros en nuestro método de trabajar. Y también tenemos una marca personal en la que, bueno, tengo mucho que ver ahí porque soy un poco el artesano fundador, digamos, de esta línea, en donde pues diseño algún tipo de accesorios, uno en concreto que se llama Pluma, por ejemplo, que es una especie de pala plantador que está siendo muy popular y muy reconocido dentro de las prácticas agroforestales por su versatilidad, su ligereza, etcétera. Y trabajamos también, por ejemplo, hacemos algo de machetes, hacemos fundas de cuero, hacemos bolsos de transporte y siempre con una mirada en las técnicas, ¿no?, que estamos desarrollando. Porque en realidad cambias el paisaje y cambia la forma de trabajar y cambian las herramientas. Y si el desarrollo de herramientas no evoluciona con el desarrollo de las técnicas, no puede haber una verdadera optimización de los procesos de interacción con el paisaje, ¿no? Entonces, desde el proyecto consideramos que es esencial no solo dar acceso a semillas, no solo dar acceso a conocimiento, sino dar acceso a buenas herramientas, que es algo que en el panorama europeo no es fácil. No es fácil que todo el mundo tenga acceso, ¿no?, a eso. Y lo de colaborar con Radio Semilla, desde luego, tener muchísimas ganas de poder seguir ampliando pues estas interconexiones regenerativas, sean como sean, desde que sean benéficas, que bienvenidas sean. Qué lindo. Y que también nuestros miembros de Europa tengan también algún beneficio por ser miembros de Radio Semilla. Y cuando vengan para acá a Ecuador, ahí de ley te voy a pedir que me des trayendo una pluma. Te puedo decir que ya hay 2 o 3 plumas en Uruguay, por lo menos, y ya se está empezando a copiar. O sea, que ya hay gente haciendo copias. Bien.
Por tanto, desde que no se lucren y la masifiquen y simplemente la usen para regenerar, somos súper felices. La tecnología apropiada no tiene otro camino que replicarse. Eso es. Ajá. ¿Hay alguna cosa que yo no les he preguntado, alguna cosa que tengan ganas de decir antes de terminar el episodio? Bueno, porque no he mencionado, creo, el nombre de mi proyecto. Hemos hablado de él, pero es mencionar el nombre. Que se llama Carará Agroforesta, con el que difundo estas técnicas de agricultura sintrópica y hago proyectos de educación de adultos y niños y adolescentes y difusión de estos principios filosóficos y técnicas para la regeneración del paisaje. Y además con eso, un foco tal vez específico en el paisaje, hago asesorías, diseños de implantaciones de sistemas agroforestales para particulares y en espacios públicos, para esas cosas. Buenísimo. Ya revisé también, se llama Jardín de Bolso, el de las herramientas, ¿no es cierto? Aclarando un poco, Jardín de Bolso es el proyecto. Digamos que la estructura, estamos esforzándonos mucho por crear una estructura horizontal en cuanto al planteamiento de negocio, ¿no? Entonces, tanto Ana con su proyecto Carará, yo con mi proyecto dispersor, como Jardín de Bolso, que es Diogo, que es uno de los otros personajes del documental, así como otros que podría mencionar, pero por no extenderme, digamos que somos individuos interconectados por la regeneración, cada uno con su marca personal o su función, y estamos creando una estructura horizontal en la que cada uno es una entidad autónoma y nos relacionamos por proyectos, nos relacionamos por objetivos comunes específicos y luego nos disolvemos. Es como una forma más orgánica y más fluida de poder trabajar, de dedicarnos a lo mismo y cada uno con su personalidad a otras cosas, ¿no? Ana es súper buena artista, hace dibujos de lujo, ¿no? Y ahora entre Dispersor y Carará, pues estamos pensando en la estación lanzar un proyecto de sus diseños con las semillas que producimos los dos, con sus ilustraciones, ¿no? Pero desde su marca personal, que es su parte artística, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Jardín de Bolso es la tienda online de este compañero de Diogo, que es nuestra cara online, que también está bien que se sepa. Perfecto. Todos esos enlaces voy a poner en las notas del episodio, por si acaso, para la gente que no anotó. Sí, luego compartimos. Genial. Oigan, qué bonito, qué ganas de conversar más tiempo. De pronto, en algún momento habrá una segunda edición. Me encanta esta conexión. Yo siento que Radio Semilla siempre es como un tejido y que cada episodio es una puntada en ese tejido y me encanta esta puntada. Me encanta lanzar la aguja ya hasta Galicia. Así que qué bonito, me siento contento de conocerles, de que sean parte ya de Radio Semilla y más aún de que vayamos a ser aliados también con sus proyectos ahí para tejer también a los miembros. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su trabajo. Me encanta lo que hacen, me encanta lo que hablan. Así que gracias. Pues muchas gracias a ti también, Felipe, y gracias por la conversación, muy amena y muy bonita. Y eso, espero que sí, que sea pronto. Y Felipe, muchísimas gracias por darle la vuelta al hilo que te mandé desde este lado en la aguja y mandar la aguja de vuelta para que podamos continuar tejiendo esta bonita red viva. Y espero poder visitaros o poder hablar una vez más. Muchísimas gracias. Bienvenidos siempre que quieran venir, muy bienvenidos por acá. Y eso, que se sigan dispersando las semillas. Eso, gracias a todos por escuchar.